Quiero decirte, el tema de hoy se llama, debemos ser ¿qué? Uno solo. Lo que la Biblia nos dice es lo que más que recomendarnos, nos manda a ser uno solo. ¿Qué es uno solo? Fíjense bien, la oración de Jesús nos lo explica perfectamente en Juan 17. Sí, debemos ser uno solo. Y muchas veces hemos leído esta parte, pero no nos habíamos fijado que Jesús ora por ti. No ora solamente por los 12, ora por la hermana Gaby y ora por Richard. Es una oración que el mismo Jesús hizo directamente para ti. Escúchame, oró por mí Jesús. Sí, literalmente oró por ti. Juan 17:9 dice así, lo voy a leer de corrido. Yo ruego, dice Jesús, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Está orando al Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Chequen el 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, tú, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Pocas oraciones están escritas en la Biblia de Jesús. Yo que me acuerde, nada más hay 2 oraciones escritas de Jesús. Es la oración por sus discípulos y la oración en Getsemaní. O alguien, ayúdeme si hay alguna otra oración escrita. O sea, hay escrita palabra de Dios mucha, palabras de Jesús, pero oraciones de Jesús no. Entonces vemos cómo esta oración es una oración relativamente larga, donde Jesús específicamente repite la palabra que sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno, para que sean uno, porque si son uno, entonces el tema de hoy se llama debemos ser uno solo. Y vamos a desglosar todo esto. Fíjate bien, solo algunas oraciones de Jesús son mencionadas en la Biblia. Y entonces, ¿por qué solamente 2 o tal vez 3 sean mencionadas? Porque son muy importantes. Por eso se escribieron. Digo, Jesús oraba diario, se apartaba a orar, hacía muchas oraciones. Y en los 3 años y medio de ministerio oró mucho. Pero esas oraciones no fueron escritas, no están aquí. Pero están aquí algunas oraciones, 2 o 3, y esta es una de las principales. Y si está escrita aquí de miles que hizo, es porque esta es muy importante para ti. ¿Estás conmigo? Amados, entonces se menciona esta oración porque esta oración es muy importante. Esta oración remarca y remarca y remarca que no somos del mundo. Dejemos de abrazar lo material, dejemos de abrazar lo terrenal. Simplemente disfrutémoslo, administrémoslo, ¿sí? Hagamos la labor que Dios nos puso a hacer con lo material, con lo terrenal, pero suéltalo.
porque nadie ve una carroza y trae una casa arrastrando detrás de la carroza. Todo se va a quedar. Esto es terrenal, es material. Entonces lo que Jesús repite aquí, no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes del mal. Repite conmigo, aquí estoy, pero no soy del mundo. Amados, y también repite mucho que sean uno, que sean uno, que sean uno. Esta oración es muy sensible. Es una oración antes de que él fuera a Getsemaní, antes de que él fuera arrestado. Es la última oración de Jesús. Dice, yo voy a cerrar con esto. Entonces él iba a ser arrestado y iba a comenzar el tiempo de dolor, ¿sí? Iba a comenzar la vía dolorosa de Cristo, los 3 días de humillación, de vergüenza y de sacrificio. Pero dice, antes de todo yo quiero cerrar con esto, que ellos sean uno. ¿Estás conmigo? Amado, es tan importante para Dios, debe ser importante para ti. Entonces el tema se llama debemos ser uno. Pero ¿cómo podemos ser? Vamos a desglosar todo esto. Punto uno, dice, para Dios es prioridad que seamos uno. Escúchame bien, para Dios es una de las prioridades de Dios. Es que tú y yo, que ustedes, yo, seamos uno solo. Vamos a desglosar qué es uno solo. Pero esa es una prioridad para Dios. No sé si te interese lo que es prioridad para Dios o no te interese. Así como cuando te interesa lo que es prioridad de tu hijo, o lo que es prioridad de tu padre, o lo que es prioridad de tu esposa, de tu novia, eso es prioridad para ella, pues también es prioridad para mí. ¿Estás conmigo? Porque ese es el asunto donde el egoísmo no se manifiesta. Lo que es prioridad dentro de lo sano, prioridad para mí, para alguien cercano a mí, es prioridad para mí. Amados, estamos hablando de Dios. Para Dios es prioridad que seamos uno. Perfectamente en el versículo 20 lo dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ya vamos millones de creyentes. En 2000 años o más, ya somos millones. Ahorita somos millones en la tierra. Y durante esta oración es una oración que trascendió los tiempos, porque es la misma oración. Esta la hizo por mí, por Moisés García. Él dijo, yo te ruego por Moisés, por los que han de creer. Yo soy de los que han creído. ¿Estás conmigo? Amado, entonces para Dios es prioridad. Jesús ora por nosotros, los que habíamos de creer. Esto es una oración que trasciende en la eternidad. Esa oración está vigente para mí. Yo la tomo y digo, Señor, yo te pertenezco. Pero bueno, para Dios es prioridad que seamos uno. ¿Por qué? Después lo lees con calma el 17, espero que lo lean. Pero es prioridad porque si tú y yo somos uno, el mundo creerá, ahí lo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso cuando la gente ve que una iglesia es unida, que una iglesia camina bien, que una iglesia se respeta entre sí, que se siente el calor del Espíritu Santo en una iglesia y que la iglesia está unida, la gente dice, yo quiero de eso. Hechos capítulo 4, la gente dice que se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué se añadían? Porque ellos iban caminando bien. La iglesia de Hechos 2 y 4, esos capítulos, es una iglesia, la ideal, la perfecta, la que Dios había establecido, la que Jesús estableció. Amados, entonces lo importante de que seamos uno es prioridad para Dios. ¿Por qué? Porque así el mundo va a creer en el evangelio, va a creer en Cristo, y para que crean que tú me enviaste. ¿Estás conmigo? Qué importante. Cuando no somos uno, no procuramos esto, lo que hacemos es tal vez trastornar un poco el evangelio. Tal vez lo que hacemos es mutilar un poco, que el mundo crea que Jesús fue enviado por Cristo y que nosotros somos el testimonio vivo. ¿Estás conmigo? Amado, Dios no ha enviado para que hagamos la obra de Dios. Dios nos ha enviado para que hagamos la obra de Dios juntos como uno solo. Repite conmigo, trabajo. Ayer, el día del niño, aquí me encantó. Yo no estuve cuando prepararon ni cuando comenzó. Di un par de vueltas y me asomé en el evento y sentía bien, sentía un buen ambiente. Me asomé porque estaba oscuro
Dije, vengo, ¿cómo se dice? Encandilado, y me asomo, como estaba la película de niños, y yo dije, pues no veo nada. Y agarré y me paré en la puerta, así dije yo, a ver si comienzo a ver, pero sentía un ambiente bien. Y como no terminé sin ver nada, dije, bueno, le sigo en mis cosas. Regresé cuando ya estaban los juegos y los niños, se sentía el ambiente bien. El trabajo se estaba haciendo de corazón, conforme. O yo quiero preguntarle a las maestras quién les pagó algo, o cuál fue la ganancia, cuál fue el beneficio, por qué terminan haciendo el aseo y se van contentas. Las maestras y todos aquellos ayudantes más, como Álvaro, como Giovanni, como Jonathan. O sea, yo les pregunto, ¿de dónde sale esa satisfacción, esa alegría? De la obra. Dios nos ha enviado a que hagamos la obra juntos como uno solo. ¿Sí? Ahí en el versículo 16 lo dice claramente. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Dios envió al mundo a Jesús para que manifestara el reino de Dios y para que las obras de Dios fueran manifiestas, y Él nos pasó la estafeta y ahora nos ha enviado para que las obras de Dios sean manifiestas, el trabajo de Dios sea hecho, el ministerio funcione. Tú viniste a Cristo porque existía un ministerio, una iglesia o un lugar donde te predicaron de Jesús, y ahí comenzaste a ir a la iglesia y creciste y ahora estás aquí firme en Cristo. ¿Estás conmigo? Y todo eso ha sido durante las generaciones. Ok, entonces para Dios es prioridad que seamos uno. ¿Sí? Repite conmigo. Dios desea que sea uno con mis hermanos. Muy bien, punto 2. Fíjense bien, Dios nos dio fundamentos. Ahora a ver, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por la oración de Jesús? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que ser uno? Dios, hay fundamentos. Vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Vamos a ver por qué los fundamentos. ¿Por qué tenemos que ser uno? ¿Sí están conmigo? Amén. Muy bien. Efesios capítulo ¿qué? 4, 3. Muy bien. Fíjense bien, vamos a ver. Dios nos dio fundamentos para ser uno. Es el punto 2. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, Pablo nos está dando recomendaciones. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vínculo es ligadura, es un adhesivo, es una amalgama. ¿Sí están conmigo? Entonces, dice aquí, solícitos. 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Sí estás conmigo? Dios nos dio los fundamentos. ¿Cuál es el fundamento? Hay un fundamento bíblico para que tú seas uno con los demás. Tenemos diferente educación, diferente nivel social, tenemos diferentes rasgos, diferente complexión, diferente color de piel, somos diferentes. Aquí somos medio parecidos, pero si nos vamos a otros países, serán diferentes a nosotros. Pero aquí el fundamento que nos da Dios, sí, o sea, no hablo de que seamos uno así como que vamos todos juntos, caminemos, vayamos. No es romántico, no es no es emocional, o sea, oh, sí, vamos todos, ¿verdad? Como cuando se arma la grande y no, ¿qué pasó? Vamos, no, pues vamos. No somos machos, pero somos muchos. Vamos todos, ¿verdad? No, Dios nos da fundamentos. Esto no es romántico, esto es literal. ¿Sí? Es una posibilidad literal, es el deseo de Dios. Y aquí le podemos leer, donde leemos en Efesios, ¿qué cosas son? Fíjense bien, ¿cuál es el fundamento de que seamos uno? Tenemos cosas en común. El versículo 4 dice, una misma esperanza. Todos tenemos una misma esperanza, casi todos tenemos una misma esperanza, que es un día estar en la presencia de Dios cara a cara. ¿Estás conmigo? Muramos, seamos arrebatados, como sea, pero una misma esperanza nos une. ¿Cuál? Que estaré en la presencia de Dios un día. ¿Sí? Y estos años terrenales van a convertirse en nada porque será una eternidad con Dios. Entonces
El fundamento es la esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. Si alguien no tiene aquí esta esperanza, pues creo que no es cristiano o no es hijo de Dios. Porque por fe sois salvos, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, esto es don de Dios. Entonces tú tienes una esperanza porque Dios te regaló un don, una esperanza que es la fe en creer que tú eres eterno porque Jesús vino a dar vida eterna. ¿Estás conmigo? Entonces tenemos una misma esperanza. ¿Qué otra cosa nos hace similes? Dice aquí perfectamente un Señor, versículo 5, un Señor. De aquí, de todos, el Señor es Jesucristo. Tu Señor de tu vida es Jesucristo. Levanta su mano. A ver, dejen ver. ¿Tu Señor es Jesucristo? Sí, estamos bien. Entonces, creo que sí estamos los que debemos de estar. Entonces, un Señor, una fe, ¿sí? Una misma fe. Quiere decir que creemos en lo mismo derivado de la palabra del Señor. ¿Sí crees en esto? De aquí emana la fe sana. No una fe en que no, pues tú declara y tú di, que no te preocupes, y optimismos y motivaciones, no. Una fe sana que emite, que viene de la palabra de Dios. Entonces, una sola fe, ¿sí? Un bautismo. La mayoría de aquí, o si no es que todos, han sido bautizados en agua, y el bautismo es un testimonio de que Jesucristo ha venido a darnos vida eterna. Sí, eres sumergido en el agua, eres sepultado con Cristo, arrepentimiento, sales del agua, eres una nueva criatura. ¿Estás conmigo? Un bautismo. Dile a tu vecino, ¿te acuerdas cuando te bautizaste? Dile. Y acuérdense. ¿Sí? Sí, hasta se hizo carne asada ese día. Sí, y fueron de testimonio en el lugar donde se bautizaron. Algunos se bautizaron en una iglesia, ¿verdad? También ahí es testimonio, porque invitaron a alguien porque se iban a bautizar. Pero algunos se bautizaron en un río, en una acequia, alguien en un balneario. ¿Sí están? Yo he visto bautismos en acequias. Bueno, hace tiempo, y ahorita las acequias ya no son acequias, ¿verdad? Pero de veras, se metía, digo, órale, qué bien. Se veía padrísimo, porque los árboles, el riachuelo ahí, sufrieron un poquito para que bajara completamente la persona. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Del tuyo y de otros. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Un Dios y Padre. ¿Sí? ¿Cuántos dijimos? Un Dios y Padre, este es el último. Lógico, un Dios y Padre de todos, ¿sí? El cual es sobre todo y por todos. Entonces dijimos una misma esperanza, ¿sí? 2, un Señor. 3, una fe. 4, un bautismo. Y 5, un Padre, un solo Padre. Por eso debemos ser uno. Tenemos todos los fundamentos para ser uno. La pregunta es, ¿seremos uno? Y queda en el aire. Amados, ¿qué pasa? Dios nos dio fundamentos para ser uno, pero en el versículo 3, me gusta, fíjate lo que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es solícitos? Ayúdenme. Solícitos. Prontos, perfecto. ¿Dispuestos? Dispuestos. Necesita. Ok, argentes, proactivos, diligente. Richard, échame la mano. ¿Puedes pasarme 2 cajas que están allá? Y el Richard dice, ¿cómo? Lo digo porque somos amigos, y porque ya oramos por ellos. Ah, sí. ¿Sí me explico? Solícitos. Cuando la Biblia dice solícitos es prontos, todo lo que dijeron, prontos, argentes, proactivos, listos, intencionales, que yo lo haga con intención. ¿Eso fue intencional? Claro que es intencional. Entonces lo que Dios nos dice es que
dentro de los fundamentos que Dios nos dio, podemos hacerlo y sobre todo tenemos que ser intencionales. Yo pregunto, ¿estamos teniendo acciones para ser uno solo? ¿O al contrario, estamos abriendo a otros? Es importante todo esto. Es importante todo esto, amados. Nos debe de interesar la unidad. Ya saben que yo nada más termina y ¡fum! Es respetable, es muy respetable. Pero saluda a alguien, hombre. Digo, no estoy hablando de amistades enfermas. Hablo de una amistad entrañable con respeto. Y ahorita más adelante la voy a poner más fácil. Te voy a decir cómo podemos lograr eso. Amados, entonces lo que quiere Dios es que seamos intencionales, solícitos. Sé intencional. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. Ok. Dentro del vínculo de la paz. Nunca los grupitos, de repente grupitos no están en el vínculo de la paz. Están en el vínculo del pensamiento de la división. Nos dice aquí de la paz, que sea algo que proviene de Dios. ¿Estás conmigo? Vamos al punto 3. Ok. 3. Ojo aquí. Satanás trabajará para evitar que seamos uno. Cuando logramos la unidad y somos uno, viene un poder sobre la iglesia que no te lo imaginas. Hechos 2 dice que habían grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas que eran hechas por los apóstoles y por varios discípulos de Cristo. Y dice que Felipe, un diácono, hacía muchas señales, muchos milagros, y entonces el poder de Dios era manifestado. Entonces las obras de Satanás eran deshechas. Y él sabe que si logramos estar de acuerdo podemos hacer grandes cosas. No los estoy motivando, lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios. Si te motiva la palabra de Dios, excelente, emociónate. Pero podemos hacer grandes cosas. No te imaginas cuánto podemos hacer. A lo mejor tu gente ya estaría aquí. Amados, fíjate bien. Satanás trabajará para evitar que seamos uno. Mateo 13, ¿ya están ahí? Amén, ya me ganaron, gracias a Dios por la gente de proyección. 13, fíjate bien lo que dice Mateo 13, 24. Dice así, aquí es importante esta parábola. ¿Por qué la escribe Jesús? Él mismo la vivió. 13, 24. Les refirió otra parábola a Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene esa cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Fíjate cómo Dios se interesa por la gente, por su pueblo, por el trigo. Dejen que crezca juntamente lo uno con el otro, hasta que la siega y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, él dará la indicación, recoged primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Repite conmigo, yo quisiera estar en el granero de Dios. Amados, Jesús mismo sufrió esto. Dentro de su ministerio creció cizaña. ¿Alguien puede decirme algún nombre de su cizaña? ¿Fuerte? Judas. Había cizaña dentro del ministerio del mismo Cristo y él lo permitió. Amados, el enemigo siembra entre el trigo algo que parece trigo. Escúchame, esto es lo peculiar, lo singular. La cizaña se parece increíblemente al trigo. Nosotros que no somos de campo, vamos y vemos y decimos, ¡ay, pues, puro trigo! Y vemos a la cizaña y decimos, estas están medio flacas, las espigas, como que tienen muy poquitos granos, pero es trigo. Amados, es tan parecido al trigo que parece trigo.
Pero Dios le interesa el trigo. Y arrancamos la cizaña. No, no vaya a ser que arranques la cizaña y lastimes el trigo. Me interesa mucho el trigo. Déjala que crezca. Déjala que crezca. Amados, algo singular de la cizaña. ¿Por qué aquí el Señor de la parábola dice, déjenla que crezca? Porque a su tiempo, fíjense bien, a su tiempo cuando ya crece el trigo y la espiga está lista para la cosecha, la cizaña crece más, crece por lo menos 60 centímetros más. Cuando está ya el campo listo, tú puedes ver que es cizaña y entonces solamente la quitan. Y sí la quitan. Yo no sabía, no soy de campo, pero la quitan. ¿Por qué? La cizaña es tan parecida al trigo que tienen que esperar a que crezca todo el trigo, porque el trigo llega a esta estatura y la cizaña llega a crecer 1,5 metros. Entonces esperan a que, es más fácil, ¿no? Ya cuando la veo que es, ya la arranco. Amados, la cizaña, escúchame bien, es una planta que parece espiga de trigo, pero en donde están los granitos alberga hongos tóxicos. Ese es el problema. Entonces en su panoja, en lo que es la espiga, allí tiene como granitos, pero esos granitos tienen hongos tóxicos. ¿Sí? Por eso tienen que hacer la separación en su tiempo, cuando ya ha salido. Y es lo que la Biblia nos enseña, es tan perfecta. Amados, esos hongos malignos, sí, hacen que la planta sea tóxica para animales y para seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Si no se corta como maleza antes de la cosecha, se echa a perder la harina. Puede ser nocivo, pero todo es en su tiempo. Pero volvamos al tema. Satanás llega y siembra cizaña en donde está el trigo. Pero todos somos trigo, ¿no? Todos parecemos trigo. Dile a tu vecino, pareces trigo. Amados, Dios, dentro de la omnisciencia, dentro de su omnisciencia, en su infinita sabiduría, permite que la cizaña crezca con el trigo. ¿Están conmigo? Permite que crezca allí. Y dice, déjenla. Yo creo que es necesaria que crezca entre el trigo. Dios permite que crezca la cizaña entre trigo. Siempre habrá algo que se parezca. ¿Están conmigo? Pero fíjense bien, ¿qué pasa? La cizaña es tóxica y nociva y puede echar a perder el producto, ¿sí? Si no se trabaja ordenadamente, prudente y a tiempo. La cizaña, amados, dentro del trigo, el trigo es la iglesia, la cizaña es todo aquello que realmente pone en riesgo el buen grano, pone en riesgo el buen trigo y llega a perderse parte del trigo porque se revolvió con la cizaña. Y eso es un hecho que sucede. Y más en los tiempos donde todo era manual. Amados, vamos a ver un versículo donde nos va a especificar perfectamente qué es la cizaña. Vamos a Proverbios. Proverbios 6:16. Y de esta forma vamos a entender qué es la cizaña. Dios es perfecto y todo nos lo dejó bien explicadito. Proverbios 6:16. ¿Ya están ahí? Muy bien. Fíjense bien, Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuántas? 6. Y aún 7 abomina su alma. Y comienza la lista de los 6 primeros. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr hacia el mal, ¿verdad? Como lo vimos en grupos en casa, el testigo falso que habla mentiras, y 7, el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, tú puedes, no somos nadie para juzgar, pero podemos ver las características de la cizaña. Entonces podemos ver que la cizaña por lo general tiene ojos altivos, ¿sí? Tiene una lengua mentirosa, mentiras.
Y las mentiras son las que dividen las familias. Han estado en asuntos así, la familia se truena, está dividida. Mentiras, especulaciones, o tal vez me imaginé y lo di como una verdad, pero es una mentira. Amados, 3, sí, estamos en la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, que creo que esto sería extremo. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré para que esto y esto y esto? Y hasta te sientas y te sirves un café, ¿sí? Del que más te gusta, o té si no tomas café, y estás pensando cómo hacerle. Es una característica de la cizaña. ¿Cómo le podría hacer para lograr esto? División, ¿sí? Discordia. Dice aquí el corazón que maquina pensamientos y está entretejiendo cosas. Y eso no solamente es en la iglesia, también es en la familia. Amados, el corazón, dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿Sí? Ya me urge, ya quiero ir a contarlo. Ya te enteraste, ya quiero ir para allá. Oye, ¿qué onda? ¿Nos podemos ver? Sí. Aquí nos vemos. Nos vemos a las 8. Perfecto. ¿En dónde? En el Starbucks que está en la punta. Perfecto. Vamos. Pide el Uber, porque el micro tarda demasiado en llegar. Y quieres llegar a soltar todo. A soltar todo aquello. Dile a tu vecino, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Amado, los pies presurosos a correr, el testigo falso. Amados, decía mi pastor Lino, mira, de lo que ves, cree la mitad. Y de lo que te digan, no creas nada. ¿Y qué creen? Me ha sucedido. He visto yo con mis propios ojos, sí, que ojalá y no se lo coman los gusanos, sino que seamos arrebatados, pero lo que sea. Y créanme que me he hecho un concepto y después digo, no era así, qué bárbaro. Qué bueno que no lo conté, qué bueno que no lo dije. ¿Sí están conmigo? Vimos al pastor, iba con una mujer en el coche. Ah, sí. Oye, ¿y cómo era la mujer? No me fijé bien, solo vi que era una mujer. Y era mi esposa, ¿no? O mi mamá, mi hermana. Créanme que yo me ha sucedido, pero cuidado, dice Pablo, cuidado, Satanás trabajará para evitar que seamos uno. La cizaña va a crecer, va a trabajar y va a estar vigente tóxicamente, 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 y cuando se pueda va a hacer lo que dice el último punto. ¿Sí? Porque testigo falso no es aquel que solamente avienta la mentira. Testigo falso es aquel que no dice lo que es la verdad. Y si no te consta la verdad absoluta, no digas nada. Por favor, no digas nada. Porque eso va a crear que se truene. Y Jesús dijo, no, que sean uno, Padre. Y la cizaña dice, no, que se truene. Y Jesús dice, no podrás porque mi oración ya fue hecha y ha sido por todas las generaciones y serán uno, Señor. Y la cizaña seguirá trabajando. Pero en el último punto es donde esto truena. Escúchame bien, porque 6 cosas aborrece Jehová. Pero la séptima, ¿qué? Según lo que leímos, abomina. O sea, la séptima es la peor. Lo abomina. Es un asco para Dios. Le causa náuseas. No lo puede ni siquiera tolerar. Abominación a Dios. ¿Cuál es la última? El que siembra discordia entre los hermanos. Oye, pero ¿qué no es peor derramar sangre? ¿Qué crees? La Biblia dice que no. La Biblia dice que es digno de juicio sembrar discordia entre los hermanos y entre la familia y entre los amigos. ¿Cuánto más en la iglesia de Dios? Cuando la oración de Jesús es decir, Señor, que sean uno, porque si son uno, esto va a ser cumplido los propósitos. Pero no, el enemigo viene de noche y siembra cizaña. Discordia. ¿Qué es discordia? ¿Alguien ayúdame un poco? Sembrar discordia. ¿Cómo? El tercero en discordia. Discordia.
¿sí? Es una premeditación. La discordia, sembrar discordia es premeditar, ¿sí? Desacuerdo. Bueno, se ve que Álvaro estuvo ahí trabajando en algunos lugares. Es desacuerdo. Yo veo que son uno, Chelita y Gaby son uno, y digo, muy amigas. ¿Qué hermana Chela? Yo vi a la hermana Gaby detrás de usted. Yo la vi. Es más, escuché. Y dijo, siempre viene muy arreglada la hermana. Pensaron que sea otra cosa. Eso es discordia. Si se aman, ámense. Si la iglesia es uno, sean uno. ¿Cuál es? ¿Por qué sembrar la discordia? No, amados, porque lo último es lo que abomina a Dios, más que el asesinato, más que el derramar sangre, es sembrar la discordia. Y tenemos, si esto ha sucedido con nosotros, amados, tenemos que entender y decirle, Señor, perdóname, porque en algún momento lo hacemos. De hecho, es un síndrome social. Sembrar discordia ya es un nivel ya feo, pero por síndrome social somos de pasillo. ¿Sí estás conmigo? Y no pasa nada, pues a final de cuentas somos diferentes. Pero ya la premeditación, el corazón, cuando de aquí sale con una intención, eso es sembrar la discordia. Y créanme que eso abomina a Dios. Y eso trae un juicio sobre la persona. Amados, entonces Jesús dijo, que sean uno, Señor, que sean uno. Pero el Señor dice, sí, pero la cizaña crecerá entre el trigo. La cizaña crecerá entre el trigo. Será necesario. Tal vez, tal vez la cizaña y lo que suceda con la cizaña fortalezca, hablando de iglesia, al trigo. Algo va a suceder. Pero lo que sí Dios nos demanda es esto. Cuidemos esto. Estas son las características de la cizaña. Ahí te van. Ya si es algo, agárralo para ti. No te digo que seas, pero trabajémoslo. Como ahorita lo leímos, ¿no? Sí. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre, corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cómo le haremos? Los pies presurosos a correr hacia el mal, ¿verdad? Hacer las cosas mal. Me urge ir y llevar la información. El testigo falso que habla mentira. Si no te consta, no lo digo. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Terminemos con el punto porque está demasiado desagradable este punto. 4. Vamos al 4. 4. Las formas. ¿Cómo podemos llegar a ser uno? ¿Cómo podemos llegar a ser uno? A mí me encanta. Tenemos años comiendo todos los domingos. Y yo he escuchado lugares donde dicen, ¿sabes qué? Yo ya no hago ni comidas, ni festejos, ni nada. Es un pleitero. Yo ya no. En serio, ¿eh? Y jamás lo volvieron a hacer. No. Tenemos a Cristo. Está el Señor Jesús. Y sobre todo el temor que le tengamos. Si nos sentamos en la mesa, hablen de cosas buenas. Hablemos de deportes. A veces yo me siento con Alfredo y hablamos de deportes, hablamos de negocios, de cosas que están sucediendo. O sea, nuestro principal tema es Dios siempre. No siempre sale el tema porque es nuestro corazón. Pero hablamos de otras cosas. Las mujeres hablen de tintes, hablen de uñas, de extensiones. Digo, ya me estoy aprendiendo todas las... Sí, ¿de qué más? De vestidos, modas, de cirugías, no es cierto. Amados, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos lograr ser uno? Punto 4. Sí podemos. Y no se ocupa tanto esfuerzo. Efesios 4:1, exactamente. Vamos a Efesios 4:1. ¿Cómo puede mejorar tu familia? Dice así. Yo pues, preso en el Señor, Efesios 4:1, las formas para lograr ser uno. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Qué hace? Os ruego que anden como es digno a la vocación con la que fuisteis llamados. Antes de seguir leyendo, Él les ruega. Pablo preso, ya estaba preso. No sé si ya estaba aquí preso en algún lugar cerrado o traía el soldado todavía, porque traía una custodia romana y a donde él iba, la custodia iba. Él estaba preso. Pero yo no sé, pero él dice preso en el Señor. Os ruego. Es el deseo de un padre. Es el deseo de aquel que los engendró. Él dijo, yo
he confirmado las iglesias en Asia, en todo Asia. Yo con los gentiles los he confirmado. Yo los amo y les ruego, así como si alguien aquí es padre o es madre, le dice a su hijo, te ruego que camines por aquí, porque si te vas por allá, te vas a dar y voy a sufrir contigo. Y entonces Pablo dice, yo les ruego, en el 1, en el Señor, que anden conforme es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Y empieza, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No tenemos que hablar tanto de este número. Las formas para lograr ser uno, esto es lo que tienes que hacer tú y tengo que hacer yo. Primero es humildad, ¿sí? En el 2, con toda humildad. Seamos humildes. Seamos humildes. Y esto no se trata de niveles económicos, se trata de un corazón humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, ya está pasando esto. La humildad, amados, es estar conforme y mantener tu actitud debajo del otro. Y si el otro grita, y si el otro te afecta, el otro te daña, tú humilde, porque podemos soltarle otro, ¿sí o no? Y si te callas 3, y dices tú, no, dime una más y ya la tengo lista. No, humildad es otra cosa. Humildad es otra cosa, pero ¿cómo podemos lograr ser uno? ¿Cómo yo puedo llevarme bien con Richard? Ahora sí, un buen ejemplo, hermano. ¿Cómo puedo ser humilde con él? No importa nuestras posiciones, no importa nuestras posibilidades, no importa nuestro nivel académico, no importa nada de eso. Humilde es algo que proviene del mismo Jesucristo, la humildad. Y la humildad nos va a llevar a otras cosas más. 2, ahí dice en el 2, y mansedumbre. Tranquilos, mansos. No, yo soy de mecha corta. No, aquí no necesitamos mechas largas ni mechas cortas. Aquí necesitamos la mansedumbre. ¿Somos mansos? O sea, logramos tolerar, logramos soportar lo que nos están haciendo o diciendo, aunque por dentro somos carne, somos alma, emociones. ¿Sabes qué? Ya no aguanto y ahora sí. Y viene de nuevo el fruto del Espíritu sobre ti, mansedumbre. Y el Señor te recarga, dices tú, no importa qué estén haciendo, no importa lo que esté sucediendo. Yo soy feliz con el Señor, no soy de este mundo, yo pertenezco al Señor, ¿sí? Mansedumbre. Y el 3, humildad, mansedumbre. Y el 3 es fácil, soportándonos los unos a los otros. ¿O está difícil? ¿Cómo podremos estar juntos? ¿Sí me soportan? ¿Sí se soportan entre ustedes? Pero ahora, todo esto aquí dice en amor. En amor, no en tu aguante, ni en tu educación, ni en tu filosofía, sino viene del amor de Jesús. ¿Sí? Viene del amor de Cristo. Viene de ese silencio, de ese ejemplo de Jesús, cuando sus castigadores lo estaban avergonzando y lo estaban ofendiendo y lo estaban golpeando y lo abofeteaban y él se callaba solamente. Recuerden la predicación de la justicia de Dios y él fue manso, él fue humilde. Pero era Jesús, era como tú y como yo, dice la Biblia. Era el Hijo del Hombre, ¿sí? Porque era como tú y como yo. Así, esa mansedumbre. Pero la parte de soportarnos, ¿sí nos soportamos? Yo pregunto, no es fácil, porque no es fácil soportarnos. No es fácil soportarnos. Pero lo que dice aquí el Señor es posible en amor. Es posible en amor soportarnos los unos a otros. Entonces, las formas para lograr ser uno son sencillas. Soportarnos, tolerarnos. Ya Dios le transformará. Es que este y esto, ya Dios lo cambiará. ¿Sí estás conmigo?
pero pues es que es mi marido. Ah, bueno, ya Dios lo cambiará. El problema es que es mi esposa. Oh, pues también. Amados, pero termina con el versículo 3, solícitos otra vez en guardar la unidad del Espíritu. Esto debe ser una actitud intencional y nos debemos de medir. Mídete si estás siendo uno con otro. ¿Lo puedes ver a los ojos? Mídete, y si dices tú, ¿sabes qué? Aquí me falta, métele más humildad, métele más mansedumbre. Sí, haz lo que Jesús deseaba, que sean uno como tú y yo son uno. ¿Para qué? Para que conozcan que tú me enviaste. Entonces métele más humildad, métele más mansedumbre, sopórtalo más. También Cristo murió por él. Y también tiene un solo Padre, un solo bautismo, una sola esperanza. ¿Están conmigo? Es como tú y como yo, amado. Entonces, la actitud debe ser intencional. Pero ¿saben qué? Midámonos. Todo lo que es medible es perfectible. Si no mides tu relación con tu esposa, no la vas a mejorar. Mídela. Si no mides la relación con tu esposo, no lo vas a mejorar. Mídelo. A ver cómo voy, cómo vamos. No vivamos ahí de bultito. Mídete. Y midámonos cómo voy yo con lo que el Señor deseaba con la oración de Jesús de ser uno. ¿Por qué? Terminamos. Punto 5. Fíjense bien. Es más, léanlo en voz alta conmigo. Satanás caerá vencido si somos uno en Cristo. Por eso la cizaña, porque la cizaña está para que no seas uno. Y he visto ministerios tronarse al 100, así a la mitad, por situaciones X. Satanás no quiere que tú seas uno, porque podemos lograr cosas increíbles. Mateo 16:16. Con este es último versículo. Dice así, 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro, ¿quién? Respondiendo, fíjense bien, Simón Pedro. Aquí vamos a aprender algo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón. ¿Quién? Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí, ¿con quién hablaba Jesús? Con Simón. ¿Con quién? Simón, hijo de Jonás. Pero a partir de que Pedro vierte esta revelación, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba recibiendo una iluminación del Padre y vertiéndola. Era un momento poderoso. Entonces en ese momento Jesús le dice, 18, y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, que significa piedra. ¿Y antes quién era? Simón. A partir de este momento ya no es Simón, ahora es Pedro. ¿Sí? Y después coma. Y te digo, ¿y sobre esta qué? Roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Es la peña del desierto donde brotaba agua viva. Él es la fuente que está brotando. Él es la roca de la salvación, y la Biblia habla mucho de la roca que es Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y Pedro quién era? Era Simón, y ahora que le puso Pedro, ¿qué significa? Piedra. Una piedra es una piedra, y una roca es como la piedrota que está aquí en Bernal, ¿sí? Que es la piedra más grande de todo el mundo. Bueno, hay tres que dicen, se están peleando a ver cuál es la piedra más grande de todo el mundo. La peña de Bernal, una que está en Brasil o la que está en Gran Bretaña. Pero dejemos con que es la más grande la que está aquí en México, ¿no? ¿Qué les pasa? Pero hay estudios. Eso es una roca. Una roca es algo gigante y sólido. Entonces, bueno, volvamos al tema. Jesús le dice, y tú eres Pedro.
y sobre esta roca, que es Él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. ¿Contra quién no va a prevalecer el infierno? ¿Contra quién? Contra la iglesia, no contra uno. Amados, no hay llaneros solitarios. Amados, no hay llaneros solitarios. Dile a tu vecino, no hay pedazos de iglesia. Son congregaciones, son grupos. Por eso Jesús dijo que sean uno. Y si no te acomodas aquí, sin problema, donde te acomodes. Pero a donde tú llegues, tienes que ser parte y ser uno, porque es la oración de Jesús. ¿Estás conmigo? Seamos uno, seamos intencionales en todas las áreas. Amados, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades tiene varios significados y entre ellos es lugar de oscuridad. ¿Están conmigo? El príncipe de las tinieblas. ¿Alguien sabe quién es? Satanás, el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad. Y Jesús dijo, este reino no prevalecerá contra mi iglesia si mi iglesia se mantiene unida. ¿Sí? Cuando dijo Satanás caerá vencido, cuando yo digo Satanás caerá vencido, me refiero a que el reino de las tinieblas no prevalecerá. Por eso la familia está tronando, porque está prevaleciendo el reino de las tinieblas. Por eso está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque está prevaleciendo. Entonces prevalezca la iglesia. Pero necesitamos unirnos, amados. Necesitamos unirnos. Yo se lo suplico, quiten toda emoción almática, todo pasado de insatisfacción, toda situación que nos está estorbando para ser uno y seamos uno. Porque Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Están conmigo? Amados, entonces a partir de hoy yo creo que las obras del diablo serán deshechas por causa de una iglesia unida. Porque dice la palabra, a eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del maligno. Pero el Hijo de Dios en carne ascendió hace 2000 años y le dejó el trabajo a la iglesia. ¿Para qué estás tú? Para deshacer las obras del maligno. Y si la iglesia se une, puede lograr grandes cosas, ¿sí? Y deshacer las obras del maligno. Dile a tu vecino, necesitamos medirnos. Dile, necesitamos medirnos. ¿Qué tan unidos estamos? Y no hablo de amiguis, ni de vamos a vernos diario. Hablo de profundidad. Amados, yo creo que es hora de darle la importancia de vida a la oración de Jesús. Si es tu Señor, como lo dices que es, como lo digo que es, le voy a dar importancia a su oración, que sean uno. Y en lugar de sembrar discordia, sembraré unidad. Y en lugar de una lengua mentirosa, será una lengua que hable verdad. Y en lugar de un testigo falso, me daré cuenta de que si primero es verdad, y si es verdad, será necesario que lo diga o me lo dejo. ¿Están conmigo? Procuremos ser uno solo. La generación que viene detrás de nosotros le urge, porque ellos están viendo quiénes somos nosotros. No están aquí, están en sus clases, pero ellos ven lo que se mueve aquí y quieren ser como los de aquí. Digo, cualquier semilla que cae del árbol, pues va a crecer un árbol como el tal. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Ellos van a crecer conforme a lo que vean aquí. Y ellos tienen que ver que somos uno, porque Jesús deseaba que fuéramos uno. ¿Te gustaría que esto fuera diferente? No está tan mal, no estamos tan mal, pero tenemos que ser intencionales y ir y medirnos y decir, Padre, quiero caminar con mis hermanos, quiero trabajar para el reino. ¿O vamos a llegar con las manos vacías allá arriba? Porque cuando lleguemos todos, dice que todos estaremos delante del tribunal de Cristo, no para condenación, sino para ver qué hicimos en el cuerpo. ¿Estás conmigo? ¿Qué le llevas? Ahora que se fueron de vacaciones, dijeron, pues vamos a llevarle este recuerdito a fulano o a fulana, ¿no? Voy a comprar este recuerdo para la casa. Yo te pregunto, ¿qué le llevas al Señor cuando te encuentres con Él? ¿Qué llevas? ¿Todos hemos hecho algún trabajo alguna vez?
o mucho trabajo. ¿Estás conmigo? ¿Qué le vas a dar a tu Padre, a tu Señor? Esto es terrenal. Jesús dijo, no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te ruego que los quites, sino que los guardes. No somos de este mundo. Dejemos de abrazar todo este rollo emocional, sentimental, terrenal. Se va a acabar. Llénate en el Señor, que Él me llene. Tengo vacíos, usted no sabe mi vida, pues ustedes tampoco saben la mía. Hay vacíos, hay cosas existenciales que ni mi esposa sabe, ni mi madre, ni nadie. Son mías y ahí están. Pero el Señor dice, yo te lleno. Te he enviado mi Espíritu, el que te consuela, el que te llena, el que te guía, el Espíritu Santo. Seamos uno, sé intencional. Ve y no que no sea hoy ni la semana que viene. Cambiemos de perspectiva y tengamos un proyecto, Señor, a partir de hoy. Sí, no tolero a fulano, a fulana, en la familia o en la iglesia, pero a partir de hoy voy a esforzarme porque tú te negaste a ti mismo y todo tu sacrificio fue por mí. Y entonces la oración que tú hiciste, yo la tomaré en cuenta. Y si alguien tiene aquí que pedir perdón, pida perdón y diga, Señor, perdóname, porque yo he hablado de mi hermano, de mi hermana o de quien sea. Señor, perdóname porque yo sí he hecho esto. Señor, he tenido esta obra, perdóname. Porque Dios es paciente y Dios es un fuego que nos llena y te satisface, pero también es fuego consumidor que arrasará a sus adversarios, dice. ¿Sí están conmigo? No hablo de la salvación, hablo de la cosecha de lo que estemos haciendo. Pónganse de pie. Bendito eres, Padre. Todo el mundo cierre sus ojos. Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti y nosotros en ellos. Era una súplica de Jesús al Padre. Señor Jesucristo, gracias por esa oración antes de morir. Gracias por esa oración, porque tú dijiste, no solamente oro por los que están conmigo en este lugar, en esta mesa, oro por los que han de creer, por todo lo que viene. Gracias por haber orado por nosotros, Jesús. Perdónanos porque no lo hemos hecho intencional de ser uno, de vivir en unidad, Señor. Perdónanos porque la verdad la tolerancia es poca, el tiempo es poco. Perdónanos porque nos hemos metido en el activismo, en el dinamismo y sabemos que somos de una congregación y que pertenecemos a un lugar, pero no procuramos hacer nada porque eso funcione como tú lo deseas. Aquí estamos, Padre, y te confesamos también que unos con otros tal vez no simpatizamos, pero no se trata de simpatizar, se trata de reflejar el amor de Cristo. Pon tus manos al frente y dile, Señor, no quiero perder más bendiciones por falta de la unidad. Porque cuando el pueblo se reúne hay poder, hay vida eterna. Se empiezan a revolucionar las cosas dentro de la iglesia. Y todo esto sale con la gente de la iglesia y algo sucede y cambian las cosas. La vida. Permítenos amarnos, Señor.